Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. NumPy es una librería de Python que nos va a permitir trabajar con estructuras de arrays tanto unidimensionales como bidimensionales de una forma muy eficiente. Este tipo de estructuras son especialmente relevantes cuando estamos trabajando ciencia de datos o machine learning. A lo largo de este curso, de una única clase, vamos a aprender a trabajar con NumPy para que este no vuelva a ser un problema. Además, si estás pensando en seguir el curso de Data Science y Machine Learning con Python que vamos a tener en breve en el canal, este es un prerequisito, es decir, necesitamos conocer NumPy para poder trabajar de forma eficiente. Al final de esta clase deberías ser capaz de trabajar con NumPy y sus estructuras de forma natural y sin complicaciones. Vamos a por ello. A lo largo de esta sesión vamos a estar trabajando con Anaconda Navigator como entorno de trabajo. Podemos utilizar cualquier tipo de entorno que sea compatible con Python, es decir, si preferís trabajar con PyCharm o con Visual Studio Code, podéis hacerlo sin ningún tipo de problemas y vais a poder seguir el curso sin ninguna dificultad. No obstante, nosotros vamos a estar trabajando con Anaconda Navigator, ya que esta librería es especialmente utilizada en ciencia de datos y Machine Learning, y en estos entornos de trabajo, Anaconda Navigator o cualquier otro tipo de editor basado en Codebooks es más utilizado, está más extendido que el uso de entornos de desarrollo web o de IDEs de desarrollo web como podría ser PyCharm o como podría ser Visual Studio Code. No obstante, insisto, podéis utilizar el que prefiráis. Si queréis utilizar Anaconda Navigator, yo os lo recomiendo, ya que es el entorno de trabajo que vamos a estar utilizando dentro del curso de Data Science y Machine Learning con Python que vamos a tener en el canal. Podéis hacerlo a través de la web de anaconda.org. Aquí vais a encontrar el Anaconda Navigator y vais a poder descargar el instalador acorde a vuestro entorno de trabajo, es decir, en torno a vuestro sistema operativo. También podéis hacerlo a través de comando, tal y como podéis observar. Yo voy a acudir aquí a Download y voy a descargar la versión instalable para mi sistema operativo, que en este caso es Windows. Una vez se nos descarga, simplemente lo instalamos como cualquier entorno, como cualquier otro programa, y podremos comenzar a utilizarlo. Muy bien, pues ya nos encontramos dentro de nuestro Anaconda Navigator y vamos a comenzar a trabajar con NumPy. Vamos a aprender qué es esta librería, para qué nos sirve y cómo podemos comenzar a desarrollar con ella. Lo primero que nos vamos a encontrar dentro de Anaconda Navigator son, para aquellos que no lo conozcáis, diferentes secciones. Dentro de la sección de Home vamos a poder escoger lanzar la aplicación con la cual vamos a estar trabajando. Sin embargo, antes de nada, quiero que pongamos nuestra atención en la sección de entornos, de environments, que tenemos por aquí. Aquí lo que podemos hacer es construir los diferentes entornos de trabajo, para que así, cuando vayamos a abrir cualquiera de las aplicaciones, podamos seleccionar el entorno de trabajo con el cual vamos a estar desarrollando. Esto es muy interesante para mantener, por ejemplo, diferentes configuraciones de entorno, igual que estaríamos haciendo, por ejemplo, pues cuando trabajamos con Docker, o al igual que estaríamos haciendo cuando hacemos paquetizaciones o virtualizaciones de diferentes sistemas para trabajar dentro de un entorno web. Es decir, podemos establecer los entornos de trabajo y luego seleccionamos el entorno de trabajo con el cual queremos abrir nuestro desarrollo. Esto es importante porque a veces nos puede interesar trabajar con configuraciones que utilizan diferentes versiones o que utilizan diferentes paquetes. Así pues, antes de nada, lo que voy a hacer es acudir a la sección de entornos y vamos a generar un nuevo entorno. Y a este entorno le vamos a añadir el nombre de, en este caso, NumPy, porque es el que vamos a estar utilizando para esta clase. Muy bien. Seleccionamos qué versión de Python vamos a estar utilizando, o en el caso de que estuviésemos trabajando con R, la versión de R con la cual estaríamos trabajando. Yo voy a seleccionar la última versión de Python disponible y vamos a indicarle que quiero crear este entorno de trabajo.
Vamos a esperar a que finalice la generación del entorno para que podamos comenzar a trabajar. Muy bien, ya ha finalizado la instalación de nuestro entorno y ahora si lo seleccionamos aquí podemos ver cuáles son los paquetes que tiene instalados por defecto este entorno de trabajo. Podemos observar algunos de ellos como SQLite, el propio Python o el gestor de dependencias o de instalación de paquetes, como es el caso de pip. Todos los elementos que necesitamos para trabajar ya los tenemos en nuestro entorno. Ahora lo que vamos a hacer es, como vamos a estar trabajando con NumPy, en mi entorno de trabajo voy a instalar NumPy para poder utilizarlo en todos mis desarrollos. Así, siempre que ejecute pues, cualquier aplicación utilizando este entorno, pues sabré que ya tengo NumPy instalado y no tendré ningún problema. Así que voy a seleccionar aquí este botón de Play y voy a seleccionar Open Terminal para abrir una terminal que va a estar trabajando contra este entorno. Muy bien, ya tenemos por aquí la terminal y vamos a indicarle pip install NumPy para poder instalar NumPy en nuestro entorno de trabajo. Esperamos a que finalice la instalación. Recordad, para aquellos que no lo tengáis fresco, pip es el gestor de dependencias igual, para gestionar los diferentes paquetes que vamos a estar utilizando, como podría ser el equivalente de npm, por ejemplo, para aplicaciones de JavaScript o TypeScript, o como podría ser, por ejemplo, Composer para entornos de PHP. En el caso de Python es pip el instalador. Muy bien, pues ya ha finalizado, así que ya tengo en mi entorno de NumPy, podemos verlo aquí, ya hemos conseguido instalar la librería de NumPy para poder utilizarla. Muy bien, pues ahora que ya la tenemos instalada, ya podemos seleccionar nuestro entorno y utilizando este entorno vamos a acudir a la sección de aplicaciones y vamos a comenzar a trabajar con ella. Nosotros vamos a estar siguiendo el desarrollo con NumPy a través de un Jupyter Notebook, que es el formato de notebook más extendido. Si alguno de vosotros está acostumbrado a trabajar con otras versiones, como por ejemplo la Anaconda Notebooks, también puede hacerlo, ya que al final la diferencia principal es que Anaconda está hosteado en el cloud y cuando estemos trabajando con el Jupyter Notebook pues vamos a tenerlo en nuestro entorno de trabajo natural. Es principalmente la diferencia. Para aquellos del canal que venís de la parte de desarrollo web, explicaros que un notebook es un entorno de trabajo donde vamos a poder mezclar código, desarrollo de código, con notas normales, como las que podríamos estar escribiendo en cualquier blog de notas o la que podríamos estar escribiendo en un Word o en cualquier editor de texto. Vamos a poder mezclar ambas cosas. ¿Y por qué es interesante todo esto? Pues todo esto es interesante porque dentro de la ciencia de datos tenemos la parte de Machine Learning y de ciencia de datos, pero muy especialmente dentro de la parte de Data Science, pues normalmente cuando hacemos un análisis de datos, estos datos tenemos que presentarlos y muchas veces tenemos que explicar los diferentes pasos o las procedencias de las diferentes acciones que hacemos con dichos datos. Entonces, este entorno nos viene genial para generar todo este tipo de documentos donde vamos a tratar datos y además podremos explicar qué estamos haciendo con ellos con el código que vamos a ir escribiendo. No obstante, esa no es la función del vídeo de hoy, eso lo veremos en el curso de Data Science y Machine Learning. Ahora simplemente explicaros eso para que sepáis qué es y por qué vamos a estar utilizándolo como solución para poder ver toda la librería de NumPy. Así que voy a instalar Jupyter Notebook y una vez tenga Jupyter Notebook en mi entorno de trabajo, vamos a lanzarlo. Esperamos a que finalice la instalación. Como podemos observar aquí abajo, nos indica que está instalando la aplicación de Jupyter Notebook en el entorno que hemos nosotros llamado NumPy. Así que esperamos a que finalice, va a tardar unos segunditos y comenzamos a trabajar. Muy bien, pues ya estamos con nuestro Jupyter Notebook abierto. Una vez lo hemos instalado y lo lanzamos, tendréis que estar en la misma situación en la que yo me encuentro, con el notebook abierto. Se ejecuta, como podéis observar, a través del navegador.
Voy a indicarle que no quiero que me muestre este mensaje más, que es para actualizaciones sobre la versión anterior de Jupyter Notebook. Y aquí tenemos un explorador de archivos que vamos a poder estar utilizando para ubicar diferentes elementos en nuestro entorno. Yo voy a generar un nuevo folder que voy a estar utilizando para la generación de todo este contenido, y dentro del mismo vamos a comenzar a desarrollar nuestro primer notebook. Lo tenemos por aquí, lo tengo ahora mismo sin nombre, vamos a renombrarlo y vamos a llamarlo NumPy Examples, por ejemplo. Y vamos a trabajar dentro de esta carpeta para tenerlo todo un poquito más ordenado. Muy bien, estamos dentro de esta carpeta y ahora ya sí, pues vamos a generar nuestro nuevo notebook de Python. Por si lo he hecho muy rápido, New Python 3. Muy bien, pues ya nos encontramos aquí dentro de nuestro Jupyter Notebook. Como digo, no es el objetivo de esta clase aprender a trabajar el Jupyter Notebook, eso lo veremos dentro de Data Science y Machine Learning en profundidad, pero sí que me iré deteniendo para todos aquellos que lo estéis viendo por primera vez y estéis viendo este vídeo antes que el de Data Science y Machine Learning del curso que sacaremos en breve, para que podáis moveros y sentiros cómodos trabajando con él. Pero es muy sencillo, básicamente aquí tenemos ya para editar nuestro código y vamos a poder escribir diferentes celdas donde vamos a poder mezclar principalmente pues contenido de texto con contenido de código, no tiene más. Muy bien, sabiendo esto, vamos a comenzar entonces a trabajar con NumPy. Y recordamos que NumPy es una librería que, como decíamos en la introducción, a nosotros nos va a resultar especialmente relevante porque, entre otras cosas, nos va a permitir trabajar con estructuras de arrays multidimensionales. Aquellos que estéis familiarizados con el trabajo con Python, sin NumPy, pues estaréis habituados probablemente a trabajar las listas, como puede ser alguno de los ejemplos que podemos encontrar como sustitutivos de este tipo de estructuras, y NumPy lo que va a hacer es incorporarnos esta estructura de datos, el array multidimensional tal y como lo conocemos, y nos va a incorporar además una gran cantidad de métodos, funciones, propiedades, que van a ser muy interesantes para trabajar con ellos. Por supuesto, NumPy no se queda ahí, también tiene mucho más, como son integraciones, como son randomizadores, como son funciones complejas, pero nosotros en este primer acercamiento lo que vamos a hacer es atacar el motivo principal por el cual solemos incorporar NumPy en nuestros desarrollos, y es la posibilidad de poder utilizar los diferentes arrays. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer, tenemos NumPy en nuestro entorno de trabajo porque lo hemos incorporado anteriormente, así que ahora lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar, y lo primero que vamos a hacer antes de nada es importar la librería. Recordad que en los notebooks podéis modificar y podéis cambiar entre Markdown, Code o diferentes acciones que podemos ir realizando. Yo, por ejemplo, simplemente, y esta vez simplemente para mostraros cómo funciona, voy a seleccionar Markdown, que es la parte de texto, y aquí podríamos decir, pues, por ejemplo, let's start with NumPy. Y esto es código de texto enmarcado. Ya sabéis, aquellos que conocéis marcado, pues podéis utilizar ciertos atajos a la hora de escribir para poder darle un poco de estilo a vuestro texto que vais a estar escribiendo. Si no recordáis qué es el lenguaje de marcado, en el canal lo hemos visto cuando estuvimos hablando de Jamstack. Muy bien, pues sabiendo esto, simplemente yo voy a dejarlo como un comentario así, tal cual. Y cuando estamos escribiendo una celda de marcado, pues si le damos a Run, si le damos a correr esa celda, pues en lugar de ejecutar el código, lo que va a hacer es ejecutar ese lenguaje de marcado para mostrarnos cómo queda el resultado. Y ahora ya nos sale una nueva celda. En este caso nos aseguramos de que vamos a estar trabajando con código porque ya vamos a empezar a utilizarlo. Si queréis añadir nuevas celdas, pues podéis ir haciéndolo. Podéis ir dándole a más, y cuando queráis borrarlas, pues las seleccionáis y pulsáis 2 veces la tecla D de Delete. Y así vais a ir pudiendo generar vuestra estructura del documento, la presentación de datos que vamos a estar realizando. Muy bien, pues como decía, lo primero, importarlo. Aquellos que venís a trabajar con Python, pues ya sabéis cómo se hace. Y vamos a hacer import NumPy, y por convención se le suele denominar NP.
INP. Esto es simplemente para no tener que estar escribiendo pues NumPy, NumPy, NumPy cada vez que vayamos a estar utilizándolo. Muy bien, pues ahora que hemos hecho la importación de NumPy, voy a dejarlo en una celda aparte y voy a correrla para que quede utilizada. Perfecto. Y ahora vamos ya a comenzar a trabajar con nuestras estructuras. Y hemos dicho que nuestro protagonista principal dentro de NumPy son los arrays. Recordad, los arrays, también llamados vectores, los conocemos más que de sobra de venir trabajándolo en multitud de ocasiones. No obstante, recordamos para aquellos que estén viendo este vídeo sin tener esa base, si bien sería recomendable tener una base de fundamentos de programación para poder seguirlo con normalidad, pero los arrays son estructuras de datos que nos van a permitir hacer diferentes colecciones en las cuales pues vamos a poder estar navegando a través de las diferentes dimensiones con los índices que nos ofrecen para poder acudir a los datos que encierran cada una de las celdas dentro de ellos. Son los denominados vectores de toda la vida. Y por ello es muy importante, antes de continuar, que establezcamos cuál va a ser la nomenclatura para el uso de este tipo de estructuras. En pantalla podemos ver un ejemplo de un array bidimensional, de un array de 2 dimensiones. Hemos escogido este ejemplo porque es fácilmente representable de una forma gráfica, como podemos ver en pantalla, y así vamos a poder entender muy bien cuál es la nomenclatura a utilizar para que no nos perdamos. La nomenclatura es muy importante, puesto que cuando estéis trabajando dentro de la documentación de NumPy, esta está estandarizada. Por tanto, todos vamos a llamar igual a cada una de las definiciones que conforman esta estructura de datos. Quizás algunos de estos términos ya os suenen a muchos de vosotros y algunos quizás no tanto. Por eso vamos a establecer de una forma clara cómo vamos a llamar a cada una de las cosas y así no nos vamos a perder en ningún momento. Es muy importante que interioricéis estas definiciones. Muy bien, en pantalla, como podemos observar, tenemos un ejemplo que hemos denominado MyArray. MyArray tiene un array de 2 dimensiones que contiene diferentes números enteros para cada uno de sus valores. Es decir, MyArray pues contiene un 9, un 5, un 4, un 2, otro 2, un 5, etc. Lo primero que vamos a hacer es aprender a definir dentro de un array cuáles son sus dimensiones. Y a cada una de las dimensiones de un array lo vamos a llamar axis, como en español vendrían a ser los ejes de abscisas de una gráfica. Así pues, cuando nosotros nos queramos referir a las diferentes dimensiones de un array, vamos a hacerlo a través del nombre de axis. En este ejemplo, MyArray tiene 2 axis, es decir, tiene 2 dimensiones. Es un array bidimensional. La segunda de las definiciones que vamos a ver es la definición de longitud, es decir, de length. Por length vamos a referirnos al número de valores que contiene una dimensión concreta del array. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos en pantalla, MyArray, tenemos una estructura de datos que tiene 2 axis, es decir, 2 dimensiones, y para la primera de las dimensiones contenemos una length, una longitud de 8. Puesto que podemos ver que tenemos 8 valores por cada uno de estos valores de dimensión. Y su segunda dimensión contiene un length, una longitud de 4, puesto que tenemos 4 valores para cada una de estas posiciones. Es decir, 2 axis, una con una length de 8 y otra con una length de 4. Muy bien. Sigamos entonces avanzando en la nomenclatura. Ya sabemos definir las dimensiones, que son las axis, y la longitud de cada una de ellas, que es el length. Ahora vamos a querer acceder a cada uno de los valores que encierran las diferentes celdas, es decir, cada una de las posiciones de este array. Para ello vamos a acudir a los index. Los index o índices son el valor que ocupa en dicha axis, su orden, el número que estamos buscando.
Por ejemplo, y para que lo entendamos de una forma muy sencilla, en este ejemplo, el índice 2, 1 contiene el valor número 5. Es muy importante recalcar que los arrays van a comenzar siempre, cada una de sus longitudes en las diferentes axis, por el 0. Es decir, comenzamos siempre a contar desde el 0 en adelante. Así pues, myArray tiene dos axis con length de 8 y 4 y podemos acceder a los diferentes valores utilizando los índices, los index. Y como hemos visto en este ejemplo, en el índice 2,1 tendríamos el valor 5, lo cual nos lleva a la siguiente definición, que es la de value o valor. Esta es muy sencillo, es simplemente el valor que contiene el array en un index concreto. Es decir, en este ejemplo, el valor del index 2,1 es 5. Muy bien, axis, length, index, value. Vamos a por algunas un poquito más exóticas. Otra de las definiciones que nos podemos encontrar es el rank o rango. Este es muy sencillo de entender y es simplemente cuántas axis contiene un array, es decir, el número de dimensiones de un array. En este ejemplo, el rank de myArray, es 2, puesto que contiene 2 dimensiones. Después tendríamos otro concepto quizás muy conocido, que es el size. Es el tamaño total de nuestro array. Vamos a definirlo como el número de elementos, es decir, el número total de celdas que contiene nuestro array. En nuestro caso, hemos dicho que son 8 por 4, es decir, un size de 32. Existen 32 elementos dentro de este array. Por último, y ya este es el último vocablo que debemos aprendernos para poder trabajar correctamente con NumPy, es el de shape o forma. ¿Cuál es la forma de nuestro array? La forma no es más que el listado de las diferentes axis, es decir, de cada una de las dimensiones de este array, junto con su longitud. En este caso, pues estaríamos hablando de una forma, de una shape del array de 4, 8, porque tenemos 4 posiciones en la primera dimensión y 8 en la siguiente. Si queréis entenderlo de una forma sencilla, no deja de ser la enumeración de los length, es decir, la enumeración de las diferentes longitudes que contiene nuestro array. Muy bien, pues con esto tenemos la definición teórica completa, ya entendemos todos la nomenclatura que vamos a estar utilizando y la nomenclatura que se utiliza de forma estandarizada al trabajar con esta librería, y ahora ya sí podemos continuar con la creación, acceso, modificación y borrado de los elementos de estas estructuras. Muy bien, pues ahora que ya sí que conocemos la nomenclatura, vamos a comenzar a escribir nuestros primeros arrays con NumPy. Y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro primer array con posiciones vacías, es decir, vamos a generar un array sin contenido. Aunque esto vamos a explicarlo ahora un poquito. Para poder generar un array sin contenido predeterminado, vamos a poder hacerlo a través de la función empty. Recordad que nuestra librería NumPy la hemos importado como enp. Voy a agrandarlo por aquí, perfecto. Por tanto, para acceder a todos los métodos y propiedades que NumPy nos ofrece, vamos a estar utilizando empty. Y los diferentes métodos y propiedades que queramos utilizar. Y en este caso voy a generar un array vacío, como decía. Para ello vamos a utilizar empty. ¿Y qué vamos a pasarle a empty como valor? Pues vamos a pasarle el shape. Recordad, lo tenemos fresco porque acabamos de verlo, es decir, la forma, el listado de longitudes que vamos a tener por cada una de las axis, por cada una de las dimensiones. Para hacer un ejemplo sobre un array bidimensional, pues por ejemplo podríamos pasarle una forma de 4, 8, como veíamos en el ejemplo. Muy bien, lo ejecutamos
y podemos observar que nos ha generado un array que contiene esta dimensión. Es decir, nos indica un valor que tiene 8 de length en una de sus dimensiones y 4 en la otra, en la vertical. Muy bien. Sin embargo, podemos observar que este valor es un 0 punto, es decir, nos está marcando un float y tenemos que tener cuidado a veces con usar empty, puesto que muchas veces pensamos, como vemos esta representación de aquí, que nos está cumplimentando el valor con ceros, y eso no es cierto en todos sus formatos, sino que lo está cumplimentando con valores que tiene almacenados en la memoria que ha reservado para esa posición. Por lo tanto, no necesariamente nos lo va a cumplimentar de ceros. A veces, si utilizamos empty, podemos encontrarnos que vamos a construir un array que puede contener posiciones con valores basura, es decir, con valores no deseados dentro de la estructura. Si queremos forzar que este array sea generado con ceros, es decir, queremos inicializar cada una de las posiciones con un 0, en lugar de empty, podríamos utilizar ceros. Y esta simplemente, al igual que a empty, le marcamos la forma que queremos. Por ejemplo, 4, 8. Y de esta forma sí que nos aseguramos que los valores que estamos construyendo sean 0 y que no nos contengan potencial basura, es decir, contenido aleatorio de memoria dentro de su estructura. Hemos visto este ceros, pero también podríamos estar utilizándolo, inicializándolo a 1, que es otra de las funciones muy comunes de factoría de construcción de array. Para ello, pues al igual que ceros, pues podríamos estar utilizando, en este caso, ones. Y una vez más le pasamos el shape, por ejemplo, 4, 8. Corremos la instrucción y podemos observar que ahora nos encontramos el array inicializado con unos. De igual forma, podemos hacerlo con el valor que nosotros queramos, no ceros o unos o valores de memoria, sino que podríamos estar marcando el valor que nos interese. Para ello usaremos full, empty full, y le vamos a pasar dos parámetros. La forma, como venimos pasándole en los anteriores, es decir, en este caso, pues la forma hemos dicho que está siendo 4,8 en este ejemplo, y después, como segundo valor, coma, le vamos a pasar con que queremos inicializar nuestro array, por ejemplo, pues con un 7. Luego marcamos y perfecto. Nos encontramos nuestro array con el shape que le hemos indicado, pero inicializado con 7 en lugar de con unos, con ceros o con valores de memoria. También podemos hacerlo de una forma aleatoria, por ejemplo. Es decir, yo quiero inicializarlo con valores random. Para esto podemos utilizar el random rand que nos permite hacerlo. np random.rand y le especificamos cada uno de las longitudes que vamos a tener por cada una de las dimensiones. Cuidado aquí. A diferencia de full, de ones y de zeros, no marcamos el paréntesis para la forma, sino que especificamos directamente los valores de cada una de las dimensiones. Es decir, en este caso, pues 4, 8. Ejecutamos y podemos observar que nos encontramos con este elemento, en este caso, con valores aleatorios. Y si queremos que esta inicialización no sea, por ejemplo, con un array de números float, sino que sea de una randomización, una aleatoriedad aplicada a números enteros, por ejemplo, pues también podríamos hacerlo. En este caso usaríamos npm random rand int, que es el que se va a encargar de hacer la misma función, pero en este caso con números enteros. Para pasarle como argumentos vamos a indicarle cuál va a ser el valor mínimo, que podría ser, por ejemplo, pues el 0, el valor máximo, que podría ser, por ejemplo, 10, y posteriormente vamos a indicar el size, es decir, el tamaño total de posiciones que queremos que tenga. Por ejemplo, 32. Lo usamos y ahora podemos observar que contenemos un array que se nos ha generado utilizando, en este caso, valores enteros. Y muy bien, Juanjo, esto está fantástico, pero lo ha generado de forma aleatoria con este size, pero sin embargo nos está marcando un shape de una única
dimensión de una única axis. Empezamos a familiarizarnos con los puntos que hablábamos anteriormente. Y ahora quiero que ese shape no sea de una única axis, sino que sea con el formato de dos axis de length 4 y 8, tal y como hemos estado haciendo en el resto de ejemplos. Pues para ello os adelanto también otro de los métodos que podemos utilizar, y así continuamos dando un vistazo a NumPy, que es el de reshape, que nos va a permitir reformular por referencia un array. Es decir, para que lo entendamos, voy a generar en este caso, voy a guardar ahora el valor en una variable, voy a llamarla por ejemplo myArray, y voy a asignarle este valor. Y ahora, una vez que lo tengo, voy a generar otro array, myReshaped, vamos a llamarlo, array, al cual voy a asignarle el mismo array que he generado anteriormente, pero reformulado en este caso para que tenga una forma de 4×8. Pues para ello simplemente utilizamos np.reshape, reformar, y le vamos a pasar la nueva forma. Y la nueva forma que queremos que tenga va a tener que ser, en este caso, 4 y 8, que es la que deseamos. Recordad, muy importante cuando estamos haciendo todo esto, que evidentemente si vamos a formatear, hacer un reshape de cualquier array, pues evidentemente tendrán que coincidir los valores, puesto que si no podremos generar ciertos errores. En este caso, 4×8 coincide con el size de 32 que tiene el anterior. Así que ahora ya puedo decirle en este caso que queremos ese reshape en nuestro myReshaped array del valor anterior, que es myArray. Queremos que myArray reformularlo con 4×8. Como hemos hecho varias operaciones, voy a pintar el valor de myReshaped array para que podamos verlo, y voy a volver a correr la celda. Y podemos observar que ahora tenemos los valores en el formato de forma que a nosotros nos interesa. Como decía anteriormente, muy importante, estamos hablando de valores por referencia. Es decir, si cambiamos myArray, myReshaped array también se va a cambiar. Si destruimos myArray, va a afectar a myReshaped array, porque esto es un paso por referencia. Es decir, estamos utilizando el valor de la posición inicial de memoria. Muy bien, pues ¿qué más? Hemos visto creación con ceros, con unos, completas, con empties. Hemos visto creación también con aleatorios. Vamos a ver también, por ejemplo, la creación con listas, por ejemplo, que eso sería otro de los formatos, que además es uno de los más clásicos. Es decir, estamos trabajando con Python, venimos desarrollando con Python, que nos ofrece por defecto las listas, y ahora yo quiero pues utilizar, en este caso, pues oye, yo quiero utilizar una lista de Python y convertirla en un array de NumPy. Pues podemos hacerlo sin ningún problema. Para ello utilizamos el método array, np_array, y le podemos pasar una lista de Python, la lista que queramos. Por ejemplo, pues podríamos pasar una lista que sea pues 7777, por ejemplo. Eso es una lista de Python, y fijaos cómo nos genera un array con el formato de nuestra lista de Python. Para seguir el ejemplo que venimos trabajando, el de 4×8, pues podríamos pasarle una lista que tiene en su primer valor pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En su segundo valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En su tercer valor, pues otra lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en su último, pues también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Podrían ser, por supuesto, los valores que queráis, son simplemente a nivel de ejemplo. Y podemos observar que volvemos a la forma que conocemos. Tenemos un array, en este caso, de un rank de 2, teniendo en este caso, pues la longitud de 4 y la longitud de 8 en un size de 32. Exactamente como hemos generado anteriormente. Sin embargo, ahora lo hemos creado a partir de una lista de Python, en lugar de crearlo a través de una generación de shape como hemos marcado anteriormente. Muy bien.
tenemos entonces, tenemos entonces creación también con arrays y algún método más de creación que pudiese ser muy común, pues sería también rangos, por ejemplo, donde lo que vamos a utilizar es muy sencillo, es el método linspace, que lo vamos a encontrar bastante, donde le pasamos, es muy similar al formato que hemos generado antes con random, pero en este caso lo hacemos con rangos. Y una vez más, mínimo, máximo y size, como hemos hecho anteriormente. Es decir, por ejemplo, 0, 10, 32. Ejecutamos y tenemos una vez más un nuevo array generado pero en este caso a través de rangos. Muy bien. Hemos visto entonces diferentes métodos de creación. Como siempre, en la descripción del vídeo os voy a dejar la documentación oficial para que podáis acceder a todos ellos. Y en el futuro curso que vamos a estar trabajando de Data Science, ahí sí que vamos a entrar en profundidad a trabajar todos estos aspectos. Así que si os interesa, no olvidéis suscribiros al canal, darle like y seguir el contenido, que nos ayuda muchísimo, puesto que así vais a poder profundizar de forma profesional en todos estos aspectos. En este curso de una única clase, donde estamos buscando conocer NumPy, con este subconjunto de creación nos es suficiente, puesto que ya tenemos versatilidad suficiente para poder comenzar a trabajar cada uno de nuestras, de nuestras estructuras. Muy bien, sin embargo, hemos dicho antes que habíamos visto cierta nomenclatura con la cual estoy tratando de repetir de una forma exagerada a lo largo del vídeo para que nos vayamos familiarizando con ella, pero por supuesto estas formas, estas nomenclaturas, vamos a poder también accederlas dentro de nuestro contenido utilizando diferentes propiedades que se aplican como métodos a NP que nos van a permitir conocer más sobre las estructuras que estamos trabajando. Me explico. Hemos visto, por ejemplo, el shape. Vamos a hacer, por ejemplo, fijaos, vamos a tomar esta estructura de aquí que hemos hecho anteriormente y vamos a asignarla a una variable para tenerla guardada. Aquí tenemos myArray, donde ya tenemos esta estructura, va a generar una nueva, va a generar un nuevo linspace y lo vamos a almacenar en myArray. Y yo ahora quiero conocer cuál es la forma del array que me ha generado, el shape del array que me ha generado. Pues esto, vamos a pintarlo con un print, podemos hacerlo mediante la propiedad shape de los arrays. Por ejemplo, myArray.shape. De esta forma, con esta propiedad, que es propia de NumPy, es una de las diferencias que podemos encontrarnos, por ejemplo, con respecto a las listas de Python, que se nos quedan muy cortas en el caso de Data Science, pues podemos acceder a la información de su forma. Vamos a correrlo y podemos observar que tenemos una shape de 32,0. Cuando no aparece ningún valor significa que es 0. Por lo tanto, tenemos una única dimensión, es decir, una única dimensión con los 32 valores. Esto podríamos saberlo, por ejemplo, ejecutando la propiedad ndim, para saber cuál es el rank de nuestro array. En este caso, 1. Pero también podríamos conocer cuál es su tamaño, algo muy utilizado en desarrollo web, ¿verdad? Cuando queremos conocer el size de cualquier estructura. Pues aquí no va a ser distinto. También podemos utilizar, en este caso, size, para conocer cuál es el tamaño de nuestro array. Y de esta forma podamos operar de forma dinámica con las diferentes partes de nuestra estructura. Es decir, con sus ranks, con sus size, con sus shapes, podamos utilizarlas en nuestros algoritmos y en nuestros futuras estructuras de Machine Learning. Muy bien, tenemos entonces la creación, hemos visto también ciertas observaciones. Vamos a pasar ahora a un siguiente bloque donde vamos a utilizar algunos métodos también comunes, métodos de modificación y acceso. Muy bien, y ahora vamos ya a enfrentar el último bloque de la clase, donde vamos a estar ya realizando algunas operaciones con los arrays que hemos aprendido a crear y a reshapear en nuestra estructura. Muy bien, vamos a comenzar por lo más sencillo, que son las operaciones aritméticas entre diferentes elementos. Esto es muy fácil, puesto que van a darnos un comportamiento esperado.
Es decir, si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer por aquí un array, vamos a hacer myArray1 y le asignamos, pues por ejemplo, empty.array y le vamos a dar un array que va a ser 7, vamos a cerrar esto de aquí rápidamente, 7, como decía, 7 y 7, y luego tengo, por ejemplo, otro array, por ejemplo myArray2, donde vamos a tener empty.array y vamos a hacer, por ejemplo, pues 3, 3 y 3, pues podemos sumarlos sin ningún problema. Por ejemplo, si yo printo ahora la solución de myArray1 más myArray2, pues vamos a poder observar que el resultado es el esperado. Nos va sumando cada uno de los elementos con su correspondiente. 7 más 3, 10, 7 más 3, 10 y 7 más 3, 10. Decir simplemente como particularidad en este punto que NumPy ejecuta broadcasting para aquellas formas en las cuales no coincidan los diferentes arrays. Es decir, si tenemos un array que su extensión, su length en una de sus dimensiones es distinto al de el otro array que estamos sumando, o si su shape es distinto y no tienen el mismo número de dimensiones, va a duplicar el último valor, ya sea en longitud o en dimensión, en este caso la última dimensión, para ajustarlo y poder hacer la suma. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso voy a hacer lo mismo, pero el primero de los arrays pues contiene, vamos a hacer que tenga una dimensión más, que su rango sea de 1 mayor, por ejemplo 7, 7, 7, y ahora vamos a hacer, por ejemplo, pues 1, 1, 1. Si ahora lo ejecuto, podemos observar que lo que ha hecho ha sido duplicar la dimensión hacia abajo. Es decir, 7 más 3, 10, 7 más 3, 10, 7 más 3, 10 y después 1 más 3, 4, 1 más 3, 4, 1 más 3, 4. Esto aplica para la suma, la resta, la multiplicación, la división y todas las operaciones que queramos hacer. Por ejemplo, podríamos estar haciendo una resta o podríamos estar haciendo, pues, por ejemplo, una multiplicación o, por ejemplo, podríamos estar haciendo una división, es decir, cualquier operación aritmética. Muy bien, hemos visto entonces que podemos hacer estas operaciones con array. Otro tipo de operaciones que nos ofrece NumPy son diferentes funciones que podemos aplicar a estas estructuras de datos para que de esta forma no tengamos que estar nosotros generando las funciones auxiliares, estas funciones auxiliares que solemos ejecutar con Python cuando queremos utilizar listas. Estas son, por ejemplo, pues si yo tengo en este caso, pues vamos a hacer un nuevo array por aquí que sea 7, 13 y 7 y yo ahora quiero obtener la media, por ejemplo, pues vamos a poder hacerlo también a través de la función min, que es media en inglés. Y si lo ejecutamos, pues podemos obtener la media de los valores de nuestro array. De igual forma, podríamos estar haciendo otro tipo de funciones, como por ejemplo no la media, sino por ejemplo pues el sumatorio de todos los elementos, que sería 7 más 13 más 7, 27. Tenemos diferentes funciones y las vamos a ir desglosando a lo largo del bloque de Data Science del curso profesional. Como siempre, os invito a suscribiros para no perderos nada dentro de todo ese bloque. Muy bien, ya lo único que nos quedan son los accesos a los array. Hemos utilizado diferentes elementos, pero todavía no hemos accedido a ellos. Pero lo he dejado para el final porque el formato es muy similar a cómo utilizamos las listas en Python. Si yo quiero acceder a un elemento de un array, por ejemplo, vamos a tomar este array de aquí. Y si yo ahora quiero a este array acceder, por ejemplo, a la primera posición, que recordad es este 13, es decir, 7 es el índice 0, 13 el 1 y 7 el 2, pues simplemente igual que hacemos en una lista, hacemos myArray y entre corchetes la posición. Si lo ejecutamos, pues accedemos a la posición del array. Un segundo, que he escrito mal el nombre, porque voy a volver a correr esa fila, porque es myArray1, se llama, y no myArray. Perfecto. Ahora sí podemos verlo de forma correcta. S13. De igual forma, si nuestro array tiene varias dimensiones, por ejemplo,
vamos a volver a tomar este myArray y voy a hacer que tenga ahora 2 dimensiones, ampliando estas listas de Python y añadiendo una segunda dimensión. Vamos a aplicarlo aquí, un segundo axis, como podría ser, por ejemplo, 2, 2 y 2. Pues ahora, si yo quiero acceder a la posición, en este caso, pues por ejemplo a la 1, 1, pues puedo hacerlo simplemente con myArray 1 y a la posición 1, 1 o 1, 2 o 0, es decir, índice 1, índice 2, índice 3, índice hasta alcanzar el valor que nos interesa. Y aquí podemos observar que la posición 1, esta es la 0, esta es la 1, y ahora dentro de la 1 accedemos a la 2, 0, 1 y 2, y obtenemos ese 2 de ahí. De esta forma podemos también acceder a los diferentes elementos. Y ya más allá de aquí, simplemente finalizar indicando que podemos utilizar todas las wildcards que Python nos ofrece para las listas, que ya las conocéis, pero las podemos repasar. Estas son, por ejemplo, pues si queremos acceder, por ejemplo, a un rango de elementos, pues por ejemplo en myArray 1 que ya hemos generado, y ahora quiero acceder, pues por ejemplo, a los elementos desde el elemento 0 hasta el elemento 1 de cada uno de ellos. Pues marco el rango con los 2 puntos y accedo a esos elementos. En este caso, accedo a toda la primera dimensión. De igual forma, si quisiese acceder a las 2 dimensiones, pues podría hacerlo igualmente, simplemente marcándolo en el rango. Recordad también, esto ya no es de NumPy, estos son listas de Python, puesto que hemos dicho que la nomenclatura es la misma, que si marcamos 2 puntos, esa wildcard significa hasta el final. Es decir, si yo quiero que me marque, por ejemplo, desde la 1 hasta el final, pues desde la 1, 2 puntos, 2 puntos, para marcar el final. Y me va a sacar esa segunda dimensión completa. Y de esta forma, mezclando todos estos accesores de las listas de Python que ya conocemos, podemos obtener todos los valores que nos interesen de un array, hacer esa obtención de datos. Por supuesto, también igual que funcionan en las listas, ya todo lo que queda es igual, podemos modificar un valor utilizando en este caso el acceso y la asignación. Es decir, si yo quiero modificar el valor 00, es decir, este 7 de aquí, pues accedo a él y lo modifico. Y ahora ese 7 pues va a ser un 10. Lo modifico, pinto myArray 1 y podemos observar que ya nos lo ha modificado y ahora en lugar de ser un 7 es un 10, que es lo que le hemos asignado. Todo el resto de operaciones ya son las mismas que aplicamos para las listas, poniendo especial hincapié en las wildcards de Python para las listas, que también podemos continuar utilizándolas aquí. Ya sabéis, esos slicings y todo, y todas esas alteraciones sobre la obtención de elementos de listas en Python. Finalizamos simplemente ya con un apunte acerca de el unraveling, es decir, de desenvolver el shaping de un array. Por ejemplo, para que lo entendamos de una forma muy sencilla, si yo tengo este array de aquí, donde tenemos, en este caso, 2 axis, es decir, un rank de 2, y yo quiero convertirlo, pasarlo todo a una única dimensión, que a veces es útil cuando en Data Science estamos manipulando datos para serializar esos datos y luego realizar operaciones sobre ellos, pues simplemente puedo hacerlo utilizando myArray, en este caso, ravel, que es envolver. Lo ejecutamos y si ahora pinto myArray 1, pues vamos a poder observar la desenvolvente. Voy a pintarlo bien. Print myArray 1. Eso es, ahora sí lo he escrito bien. Y podemos observar que nos lo ha desenvuelto y nos lo ha marcado como una única dimensión. Como siempre, insistimos, igual que el reshaping, por referencia. Las modificaciones en uno alterarán modificaciones en las asignaciones posteriores. Muy bien, pues con esto llegamos al final de este vistazo sobre NumPy
donde debemos haberle perdido el miedo a trabajar con él. Hemos visto que se basa sobre todo en la generación de estructuras de array, que su formato es muy similar a las listas, que nos ofrecen métodos y propiedades muy interesantes para agilizarnos el trabajo, y hemos sobre todo puesto el detalle también en la nomenclatura a utilizar para que no nos perdamos y podamos utilizar los métodos y propiedades de la documentación sin ningún tipo de problema. Y llegamos con esto al final de la clase de hoy, donde en un formato de clase única, de lección única, hemos estado conociendo los fundamentos de NumPy, que, insisto, todos aquellos que queréis hacer el curso de Data Science y Machine Learning que vamos a tener en el canal, pues necesitáis conocer NumPy como prerequisito, puesto que vamos a estar utilizándolo desde el minuto 1. Por lo tanto, importante conocerlo. Y decía al principio del vídeo que tenía una puntualización especial que teníamos que ver, que os dejaba para el final, y es que si habéis visto NumPy y os ha gustado y os interesa, pues recordad que podéis certificar los conocimientos que acabáis de adquirir de una forma totalmente gratuita. En además.com, en la sección de certificaciones, os registráis, es gratis, y podéis pasar el examen para obtener el diploma que acredita que ya sabéis NumPy. Nos vemos en siguientes vídeos. A programar.